En este vídeo vamos a ver lo que son las sucesiones y en concreto dentro de las sucesiones vamos a analizar las progresiones aritméticas y geométricas y veremos un problema tipo o ejemplo de examen o de lo que se pudiera preguntar en un examen acerca de este tema. Comentaros que una sucesión es una serie de números ordenados como la que tenemos aquí, en la que tenemos esta serie de números, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, que van poniéndose de una manera ordenada. A cada uno se le va poniendo un subíndice, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Eso sería también una manera genérica de escribir una sucesión con la letra y un subíndice. Fijaos que en esta tenemos 2, 3, 5, 7, 11 y 13 son números ordenados, pero que no guardan ninguna relación entre ellos. En principio, son los números, bueno, en realidad son los números primos, y por tanto, esta sucesión de números, una sucesión de números ordenados, en la que aparecen los números primos y los que no hay ninguna relación. Pero, sin embargo, en el segundo, vemos que el primer término, el sub 1, es igual a 4, el a sub 2 es igual a 7, el a sub 3 es igual a 10 y así consecutivamente. Fijaros que aquí sí que hay un patrón de un término a otro de la sucesión, que es que para pasar del 4 al 7 le voy sumando 3, del 7 al 10 le voy sumando 3 y así consecutivamente. Cada vez que voy a hacer una sucesión en la que para pasar de un término a otro voy sumando una misma cantidad, esta se llama una progresión aritmética. Una progresión aritmética porque voy sumando una cantidad que llamamos diferencia. Hay una diferencia que es la que me da. Entonces, por tanto, esta sería una progresión aritmética de diferencia 3. Si nos vamos al último caso de sucesión, vemos que está el 2, 4, 8, 6, 16, 32, 64. Esta es una progresión geométrica en la que voy consiguiendo el número anterior multiplicando por una razón llamada un número continuado que se llama razón, que en este caso es 2. Entonces, esto es una progresión geométrica. Esa es la idea de progresión métrica y aritmética. Para identificarlo, tengo que ver si hay un patrón, en este caso, que si voy consiguiendo con la suma de un mismo número llamado diferencia, es una progresión aritmética, y si hay un patrón aquí que consigo mediante la multiplicación de un mismo número llamado razón, por tanto es una progresión geométrica. Recordaros que si hay un patrón, debe de haber una serie de fórmulas que me permiten calcular cualquier término de la progresión. Recordaros que yo una progresión la ordeno a sub 1, a sub 2, como he dicho antes, a sub 3, a sub 4, a sub 5, punto suspensivo, pongo a sub n, sería el término enésimo, yo puedo sacar una fórmula para calcular el término enésimo, y esa sería mi término general. El término anterior al término ese es el a sub n menos 1, el posterior sería el a sub n más 1. Eso es como, tan sencillo como si el anterior al 3 que le hago restarle 1, el posterior sumo 1, pues a la sub n el anterior le resto 1 y el posterior le sumo 1. La fórmula de las progresiones aritméticas son las siguientes. El a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Esto es el término general de cualquier progresión aritmética. Esta fórmula me la tengo que aprender. Donde a n me indica la posición que ocupa dentro de la serie, que va a ser la posición enésima, en este caso sería la sub 1,
el n sigue siendo la posición y d es la diferencia. Y después tenemos por otro lado la suma de los primeros términos, S sub n, que es igual a a sub 1 más a sub n por n partido entre 2. Esa sería la suma de los primeros términos de una progresión geométrica, progresión aritmética, perdón. Y ya con estas dos fórmulas podríamos calcular, pues tanto si quiero calcular la suma de estos términos, estaríamos de a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, pues la suma de los S6 primeros términos podría poner que S sub 6 igual a sub 1 más a sub 6 por 6 partido entre 2. Y sustituiría los valores y así la obtendría, como veremos ahora en el siguiente ejemplo. La progresión geométrica tiene la siguiente fórmula. A sub n es igual a a sub 1 por r elevado a n menos 1. Sería el término general. Y por otro lado, tenemos que la suma de los primeros términos, S sub n, la vamos a establecer como a sub n por r menos a sub 1 partido entre r menos 1. Y después tenemos para los casos en el que la diferencia está entre 0 y 1, podremos hacer la suma de los infinitos términos, que sería a sub 1 igual a 1. Ese es un infinito, los infinitos términos 1 menos r. Esto también lo veremos en otros vídeos, que ocurre que cuando la diferencia está entre 0 y 1, 0 menor que d menor que 1, es decir, si es 0,5, si es 0,75, todos esos casos yo puedo calcular la suma de los infinitos términos, porque quiere decir que estoy multiplicando por un número cada vez más pequeño, me voy acercando al 0 y entonces al final lo que voy sumando es insignificante y por tanto puedo sumar los infinitos términos. Eso ya lo veremos en un vídeo particular para ello. Esto ha sido un pequeño recordatorio para poder abordar el siguiente problema, que es un problema ya de examen y es un problema que tenemos que hacer lo siguiente. El problema tipo 1 dice lo siguiente. Voy a disminuirlo un poquito. Identificar progresiones aritméticas y geométricas. Cálculo del término general y la suma de los n primeros términos. Indica si las siguientes progresiones son aritméticas o geométricas. Calcula su término general y la suma de los 10 primeros términos. Vale. Fijaros, tenemos aquí una primera sucesión o progresión en la que tenemos 6, 11, 16, 21, 31, 26, 31. A bote pronto tengo que ver si hay una relación entre el término a sub 1 y a sub 2. Yo, si no que lo veis directamente, yo aquí me doy cuenta de que estoy sumándole a cada uno 5, por tanto una progresión aritmética de diferencia igual a 5. Si yo no me doy cuenta de eso, lo que hago es que calculo diferencia cogiendo dos términos, el a sub 2, por ejemplo, menos el a sub 1, esto sería 11 menos 6, que es igual a 5, y también la diferencia me tiene que salir, por ejemplo, entre el a sub 3 menos el a sub 2, que serían 16 menos 11, que también es igual a 5. Si yo hago esta comprobación y siempre me sale 5, por tanto, me confirma que es una progresión aritmética de diferencia 5. Esta es la manera más correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo estoy constatando de que la diferencia es realmente 5 y siempre se cumple. Si lo volviera a hacer, por ejemplo, entre el a sub 4 y el a sub 3, pues se cumpliría. Por tanto, sabemos que es una progresión aritmética de diferencia 5. Me piden aquí que calcule el término general. Ahora habíamos dicho que la fórmula del término general era a sub n igual
a sub 1 más n menos 1 por d, cuando me piden el término general, lo que tengo que hacer es desarrollar al máximo lo que yo conozco. Yo sé que a sub 1 en este caso es igual a 6, porque es el primer término. Fijaros, el 1 no quiere decir que valga 1, el a sub 1 es el término de la posición 1, y en este caso es 6, ¿vale? Vale 6. Entonces sabemos que a sub 1 vale 6. A sub n no lo voy a calcular porque lo que me piden es el término general. Pongo a sub n es igual al 6 más n menos 1 por d, que a diferencia la he calculado, que es 5. Que hemos dicho que es igual a 5 por 5. Desarrollamos esta fórmula al máximo y tenemos que a sub n es igual a 6 más 5n menos 5. Por tanto, el término general a sub n va a ser igual a 5n más 1. Y este sería ya mi término general bien desarrollado, en el que ya he sustituido los valores de la progresión aritmética. La progresión aritmética, el término a sub 1, que hemos dicho que es 6, y su diferencia 5, y lo hemos desarrollado. Por tanto, este es el término general que me están preguntando. Después nos piden que calcule la suma de los 10 primeros términos. S sub 10, S sub n, habíamos dicho que era igual a sub 1 más a sub n por n partido entre 2. Fijaros que aquí lo que me están diciendo es que calcule S sub 10, la suma de los 10 primeros términos. Aquí voy a ver hasta que cual conozco, tengo el a sub 1 más a sub n, a sub 10, perdón, porque ya lo voy a ir sustituyendo, esto estaría mal, ahora vamos a borrar. A sub 10 por 10 partido entre 2. Fijaros que a sub 1 ya hemos dicho que es igual a 6, y voy a ver si conozco a sub 10. Este sería a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6. A sub 10 no lo conozco, por tanto lo tendría que calcular. Pues ya cogeríamos aquí el término general, tenemos que a sub 10 es igual a 5 por 10 más 1. Serían 51. A sub 10 sería 51. Por tanto, ya tendríamos que 6 más 51, todo ello por 10 partido entre 2 es la suma. Aquí simplifico, me sale aquí un 5 y sería 57 por 5, que por tanto eso me saldría 285. Y ya tendríamos calculado y realizado el apartado del problema. Es muy sencillito, no tenía mucha complicación. Saber muy bien la fórmula y saber sustituir. Fijaros, ahora tenemos el apartado B, lo voy a ampliar un poquito, en el que tenemos lo siguiente. Esto es un truquito. Si tenemos una serie con un alternado, ya nos va a indicar que es una progresión geométrica de razón negativa, en la que al ser la razón negativa, un término sale positivo y el otro negativo. Aquí es fácil darse cuenta que la razón es menos 3. Si no, lo haría de la siguiente manera. Si yo no me doy cuenta de esto es una progresión geométrica de razón menos 3. Por tanto, me doy cuenta de que para pasar de 2 a menos 6 multiplica por menos 3 y para pasar de menos 6 a 18 multiplica por menos 3. Si no me di cuenta, es tan fácil como que hacer que la razón, perdón, no diferencia, la razón es igual al término a sub 2 partido entre a sub 1, como dos términos consecutivos, teníamos menos 6 partido entre 2, que es igual a menos 3. Y por otro lado, podría decir que la razón es igual al término a sub 3 partido entre a sub 2, por ejemplo, que sería 18
partido entre menos 6 que iguala también a menos 3. Fijaros que de esta manera constato que se cumple que si todo de pasar de un término a otro de la sucesión o de la progresión, tengo que multiplicar siempre por un mismo número que es el menos 3. Por tanto, la razón sería menos 3. Su término general sería el siguiente. Partiríamos que a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Por tanto, lo que hago es que a sub n es igual a sub 1. Me dice que el término a sub 1 es igual a 2, el primer término. Tendremos que, lo voy a poner aquí, a sub 1 es igual a 2. Por tanto, tendríamos que 2 por menos 3 elevado a n menos 1 sería el término general. Aquí ya no lo puedo desarrollar más porque al estar elevado al menos 3 a n menos 1 no puedo multiplicar ni operar. Y este sería mi término general. Por otro lado, también me pide que calcule la suma de los 10 primeros términos. El s sub 10. Para ello voy a borrarlo un momentito. Bueno, lo escribo aquí al lado. S sub n habíamos dicho que era igual a sub n por r menos a sub 1 partido entre r menos 1. Esa sería la fórmula general de la suma. Entonces, el S sub 10 sería a sub 10 por r, que voy a ponerlo ya, que es menos 3, menos a sub 1 si lo conozco, que lo hemos dicho que vale 2, partido entre menos 3 menos 1. Lo he puesto entre paréntesis, pero yo que es un exceso de notación. Sin embargo, el A sub 10 no lo conozco, el A sub 10 no conozco porque yo conozco el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5. El A sub 10 no lo conozco, por tanto, tendría que calcularlo usando la fórmula del término general que he puesto anteriormente. A sub 10 igual a 2 por menos 3 elevado a 10 menos 1. Y esto me saldría que 2 por menos 3 elevado a 9. Y todo esto me sale, una vez que lo opero, menos 39.366. Ese sería el A sub 10. Por lo tanto, ya simplemente tendríamos que sustituir aquí todo y me quedaría menos 39.366 por el menos 3 de la razón, menos 2 partido entre menos 4, operándolo de abajo. Y todo esto me sale que es menos, operando, me saldría menos 29.524. Fijaros que es un problema muy sencillito en el que simplemente tengo que saber utilizar la fórmula. Este es un problema que puede aparecer perfectamente en el examen, identificar una progresión aritmética y una progresión geométrica que os pida que me deis el término general y la suma de unos determinados términos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.